Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo para todos desde España. Una tarde más con el canal de Ángela Murillo. La última charla del año. Y el tema de hoy va sobre el árbol de Navidad. Aquí estamos. Ángela, ¿tuyo el canal? Gracias, Jorgito, como siempre y como cada vez, darte las gracias hoy por todo un año, bueno, un medio año, creo que tenemos, no sé, creo que alrededor de 6, 7 meses con emprendiendo este sueño de comunicar, de participar, de compartir el pensamiento, ¿no? Ya a través de la pandemia, pues eso nos dio como la oportunidad de decir, oye, mira, qué bueno que nos podemos comunicar a través de este regalo que son las redes sociales y se hizo como tan fácil porque ya no había, se podía hacer con la pijama, se podía hacer con cualquier tono de voz, se podía hacer con lo que tuvieras a mano, ¿no? Y desde lo que tú tienes para regalar y para compartir, sin necesidad digamos, de las poses, ni de la responsabilidad que tenemos como para compartir un pensamiento, porque estamos todos ante la misma oportunidad. Entonces yo tomé la mía, la aproveché y invito a todos los que de alguna manera, mis amigos y los que de alguna manera yo comparto, a que experimenten este momento de compartir un pensamiento y un sentimiento. Primero, bueno, porque no te sientes solo. Una vez a la semana o 3 veces a la semana nosotros regalamos este tiempo de abrir este espacio de que la persona también tenga la oportunidad de abrir una pantalla y decir, oye, mira, también me comunico, pienso, hablo, me expreso, ¿no? Para no entrar en esa soledad que nos implica el estar en nuestras casas. En mi caso personal, que estoy compartiendo conmigo misma mi tiempo porque he estado sola durante la pandemia, pues he encontrado muchísimo regalo en estas transmisiones, ¿no? Y después me doy cuenta de que por experiencia propia, pillo a tanta gente en internet, en el YouTube, que me da un mensaje que para mí, desde la forma sencilla, ¿no? Desde la forma cada vez más fácil, me hablan de cosas que yo quiero escuchar. Y bueno, eso me lleva al tema de hoy, porque la semana pasada, o no sé, cuando fue la penúltima charla que hicimos, le hicimos sobre los 3 Reyes Magos y lo que significaba el nacimiento. Entonces, como ha sido costumbre este año para mí, compartiéndolo con Jorge, el revisarnos un poquito qué ha significado cada una de las cosas que nos llega. Y nos llegó la pandemia, ¿qué nos significó la pandemia? Nos hablábamos de salud, nos llegaron los aceites esenciales y empezamos a hablar a compartir ideas de salud. Él empezó a estudiar todas las características que eso tenía y, y yo también empecé a estudiar también a profundizar sobre mis estudios de salud, que ya yo tenía con mi homeopatía, pero con los aceites esenciales, digamos que actualizamos esa información para poder ofrecer, digamos, desde nuestra visión y nuestra sensación y percepción, la visión de estos aceites. Entonces siempre vinculamos las charlas a un aceite en específico para tener esa conexión que estamos teniendo nosotros en lo personal con ese elemento. Entonces, hoy decidimos hacer, digamos, qué rituales hay detrás del árbol de la Navidad, qué significa, vamos a buscar, porque este tiempo se trata de buscar, ¿no? Y buscar una información que está a lo largo del tiempo y de los años, constante, vigente, se ha transformado, pero tratar de encontrarle el hilo vertebral a cada una de esos rituales y con qué me quedo yo. ¿Qué es para mí? ¿Cómo yo lo voy a significar de aquí en adelante? ¿No? Por ejemplo, el árbol de Navidad, yo siempre le digo a mis hijas, ay, no, 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 ya yo monté todos los arbolitos de Navidad. Con eso les quise decir que para mí era una responsabilidad la Navidad y darles un hogar, o sea, un sitio donde ellas tuvieran ese árbol de Navidad y vivieran esa experiencia, es decir, compartimos familia, hacemos una comida y la compartimos, compartimos los regalos, nos alegramos de estar juntos, ¿no? Entonces fueron muchos años donde yo tuve una casa grande, aquí está mi hermana también que es testigo de eso, entonces durante mucho tiempo fue en mi casa, después fue en la de ella, era como mantener a esa familia unida y que los niños pues crecieran en ese ambiente del regalo compartido. De hecho teníamos el ritual de que el menor de los muchachos siempre era el que tenía
digamos, el deber de entregar el regalo. Entonces, este es para no sé quién, este es para no sé cuánto, y luego la espera, y luego abrir los regalos. Entonces, hoy que no tengo eso, digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí, no? Y con qué me quedo yo de esa experiencia que significó. Entonces me puse a averiguar sobre el árbol de la Navidad. Y bueno, hay una vertiente muy fuerte que es la que se mantiene, que es la que Jorgito nos va a leer ahorita, que es sobre San Bonifacio y cómo llegó a la cristiandad este ritual. Yo me dediqué a estudiarlo antes de la cristiandad. Entonces se habla de que, bueno, esto viene inclusive desde mucho tiempo atrás. Se habla inclusive que cuando se celebraba el nacimiento de Tamuz, que su mamá era Semiramis, ¿sí? Y ellos generan al dios Horus. O sea, estamos hablando de la mitología, pero muy atrás. Después, cómo llegó a los griegos, cómo se llamaba cuando eran los griegos, cómo se llama cuando son los romanos, y cómo, digamos que los romanos, la última celebración que ellos hacen es sobre el Sol Invictus, que siempre todas estas celebraciones coinciden con el solsticio que acabamos de vivir y que en este año pues lo estamos viviendo de forma especial, porque no solamente es un solsticio normal que hay cada 20 años, sino que estamos cambiando también de era. Estamos cambiando también digamos que hay una transformación importante en el cielo que nos lleva a decir, bueno, pongan un poquito más de atención y miren bien de qué se trata el ritual. Entonces, el ritual del Sol Invictus que hacían los romanos, que era herencia de todas estas, de los celtas, de los griegos, porque esto nace supuestamente en Escandinavia, y también donde nace el espíritu de la Navidad, y donde digamos que de alguna manera había como más rituales, digamos, del punto de vista espiritual, ¿sí? Porque entonces los romanos, como iban conquistando las diferentes culturas, también se quedaban y tenían que modificar para que se adaptara un poquito a esto, ¿no? Entonces, como vamos llegando a una cosa que nace en el cielo, en el sol, y cómo se transforma para llegar a lo que nosotros hoy llevamos como la estrella de Belén, como el nacimiento de Jesús y como el solsticio. Entonces, ellos hablaban de la celebración de Yule, que Yule era la celebración del sol, pero el sol cuando está pequeñito, cuando vuelve a nacer, porque como está más alejado en este momento de la Tierra, es un solcito muy pequeñito, entonces hay que celebrar ese nacimiento y hacerlo crecer, y hacerlo crecer. Por lo tanto, también llegaba el invierno y ellos podían decir, bueno, mira, ya nosotros vamos a prepararnos para el invierno. Y me pareció muy lindo el ritual porque era como buscar un tronco que tuviese la suficiente fuerza, que el inicio era un roble, pero cuando Bonifacio trata de hacer el cambio, dicen que corta el roble para que no se haga el sacrificio que ellos hacían, los celtas en ese momento, con la celebración de Yule, para que cuando corta el tronco del roble, que es el árbol fuerte, cae sobre un abeto o un pino, y el pino se mantiene firme, no se dobla, aún con la caída del roble grande. Entonces ellos dicen, este árbol es significativo para lo que viene, ¿no? Después yo me puse a estudiar el árbol y digo, mira qué cantidad de cosas bellas tiene el árbol, porque el árbol del pino es un árbol que ofrece una madera pura, que ofrece aroma, que está vivo, y lo que más me llamó la atención es que crece en forma de triángulo, o sea, como ellos son del invierno, ¿sí? Aunque crecen en todas partes del mundo, que es otra cosa que me pareció maravillosa, ver que es un árbol que lo puedes plantar en cualquier parte del planeta, al crecer así, le da permiso que la luz le llegue a las hojitas de abajo. Digo, wow, o sea, esto tiene para mí un simbolismo impresionante, ¿no? Porque a medida que van creciendo, o sea, toman, como tienen más acceso por la altura a la luz del sol, dejan que los que están abajo también reciban la luz. Entonces, luego tiene una savia que es maravillosa porque cura, ¿sí? Tiene propiedades de ahí nace el tea tree oil y nacen muchos de los aceites que traen frescura, que traen, digamos, olor a la casa, que traen buena voluntad, ¿no? Entonces ellos deciden, digamos, como fuimos evolucionando nosotros como personas, decidimos que este era el árbol que íbamos a llevar a casa. Y me pareció súper interesante porque estudiando también al fruto que da este árbol, que es los piñones, son del mismo, o sea, él produce los dos sexos. Es un árbol que no necesita de otra cosa porque tiene los dos sexos en su fruto. Crece el piñón masculino y la piñona femenina. Entonces ellos mismos
¿cómo se llama? Se polinizan. Entonces yo digo, wow, cuánta enseñanza nos trae el árbol de Navidad, cuántos regalos nos da. Entonces, claro, cuando lo llevamos a casa, en aquel momento, cuando se genera antes de esto, al nivel celta y digamos del invierno, era ponerle las frutas. Por eso es que vemos muchos árboles que siempre cuando yo estudio que llevan los adornos de Navidad, hay un hilo que se mantiene, que son uvas, las manzanas podrían ser, o los frutos, las bolas que hoy le ponemos. Entonces, si nosotros hacemos conciencia de eso, decimos, bueno, la próxima vez que yo haga un arbolito de Navidad y coloque una fruta o una bolita, le voy a dar gracias por el fruto que yo tuve durante todo el año, de lo que yo haya podido vivir, ¿sí? Y le pido a esa fortaleza de árbol que mantenga mi casa en esa fortaleza. Entonces también, claro, como era un momento de invierno, se hacían competencias entre los que estaban invernando en ese momento y había antes de empezar a economizar, ellos hacían una gran fiesta y compartían la comida y la bebida y se daban regalos. Entonces también eso cuenta la historia, que era la idea de que nosotros tengamos regalos debajo del arbolito de Navidad y que compartamos la comida y que el 24 y el 31 sean momentos de celebración y ven a mi casa esta Navidad y ven para Año Nuevo y celebramos y compartimos y damos. Entonces, qué bonito que ese espíritu que se generó muchísimo tiempo atrás para nosotros sea algo que mejoramos, inclusive con el tiempo, porque nos lleva a ese mes en el que nos apertura para compartir, para dar, para tener esa energía que nos trae esa enseñanza del invierno, ¿no? De que antes de guardarnos, compartamos, ¿no? Para luego esperar la primavera, donde vamos de nuevo a hacer que esa semilla que está dentro de nosotros y dentro del árbol, que también es una enseñanza, vuelva otra vez a florecer. Interesante, porque es el árbol, el pino no se deshoja. Todos lo vemos que en otoño todas las hojas caen. Y se mantiene, digamos, el desnudo del árbol para volverse a cargar. Más sin embargo, el pino es perenne y se mantiene siempre con una enseñanza. Yo hoy leía sobre lo que es el árbol en sí, me quedé impresionada de la cantidad de químicos que se desarrollan y de las plantas, cómo se conversan entre ellas, cómo es la piel del pino, ¿no? Cómo respira, cómo transmite, toda la enseñanza que tiene, que los invito a que se metan en internet y estudien. Bueno, yo que estoy estudiando ahorita las plantas, me cayó muy bien entender sobre el pino. Bueno, básicamente esa era la historia que yo estaba recuperando, pero ahora vamos a llegar al cristianismo y la que tenemos más cercana, que es la historia que Jorgito nos va a contar aquí, de cómo llega a nuestras tradiciones y a nuestra cultura. Ajá. Comparto aquí pantalla. Ok. Ok. Y sí, aquí hay una pequeña historia. Sí, lo que se dice que San Bonifacio era nacido en Inglaterra. Y él fue en un momento a la Baja Sajonia, donde había un grupo una comunidad de paganos, ¿sí? Nórdicos. Y ellos dedicaban y hacían un sacrificio al rey Thor bajo un roble, ¿sí? De allí viene la historia esta. Entonces se dice que San Bonifacio, para evitar el sacrificio que hacían, que el sacrificio era hacia un niño, se sacrificaban un niño para dárselo al dios Thor. Entonces él en un momento pues decidió impedir ese sacrificio y para demostrarle a ellos también, a esta comunidad, de que él podía evitar que el dios Thor hiciera daño al niño y también le hiciera daño a ellos, ¿sí? Entonces, allí en un momento hubo una disputa y logró partir el martillo con el que iban a sacrificar al niño, ¿sí? Y después pues decidió talar el árbol que era el roble, que lo consideraban un árbol sagrado, ¿no? Y en su lugar pues plantó un pino y con la madera del roble hizo una capilla. Entonces el pino pues era el símbolo del amor de Dios y que lo adornó con manzanas y velas, y las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones,
mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como la luz del mundo. Si conforme pasaba el tiempo, las manzanas y las velas se transformaron en esferas, luces y otros adornos. Después se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por San Nicolás o Santa Claus o por los reyes, dependiendo de las costumbres de la zona donde se encuentra. Pues esa es la historia del árbol de Navidad, en realidad, ¿no? Del árbol cristiano de la Navidad, que viene de allí, de esa lucha con los paganos. Pero qué interesante, Jorge, que ahora fíjate que tenemos ese símbolo que inclusive que es de las ciudades, porque pones a ver Nueva York, el encendido de su árbol de Navidad es todo, en Rockefeller Center es todo, y los ayuntamientos, las plazas de los lugares, ponen el árbol más grande que puedan poner. De hecho, creo que ahorita en Vigo, no sé dónde, en qué parte de La Coruña está el más alto que hay en España, pero siempre nos invita como que a la altura, ¿no? A la altura. Es un acto que nos invita a eso, ¿no? Justamente a tratar de elevar lo más que se pueda la energía de la Navidad, ¿no? Y es un regalo que ya se volvió institucional, que los gobiernos, pues, en sus grandes plazas y su gran regalo, pues, digamos, es como el poner este árbol de Navidad. Entonces, yo me quedo con eso, ¿no? Con el ritual del invierno que nos invita a compartir el fruto de lo recibido. Las luces, obviamente, tendría que tener luces porque si en ese momento el sol estaba lo más oculto posible, también era mucho tiempo para las fogatas, para con la luz digamos, de la luz que nosotros podemos producir y apoyar a ese sol que nos la da constantemente. Hoy hablamos al principio de esta conversación de que el sol aquí, buenísimo, toda la mañana, pero en lo que él se va, definitivamente empieza el frío, ¿no? Entonces el valor del sol, el calor del sol, el calor digamos, de la experiencia de tener a ese sol calentándonos y prendiéndonos cuando ya después nosotros tenemos que producirnos nuestro propio calor interno y hacer nuestras propias chimeneas, nuestras propias hogueras, nuestro propio calentamiento para poder mantenernos durante el invierno, ¿no? Que es una experiencia maravillosa para los que estamos aquí en Europa. Para mí ha sido maravilloso vivir las 4 estaciones en su totalidad porque es una experiencia de cambio trascendental y cuando la vives en conjunto con el resto de los demás, tiene otro significado. Para mí los inviernos aquí en España han sido momentos de reflexión, de profundidad, y este año que he estado sola, pues imagínense, hay que tener mucha fortaleza interna para poder mantenerse calientito en todos los ambientes de tu ser, ¿no? En tu mente, en tu espíritu y en tu cuerpo, porque es una tarea. El invernar es toda una tarea, el ir adentro, el revisarte, el reflexionar, el estar contigo, es una tarea que gracias a Dios yo hasta ahora la llevo bien. Espero llegar a Reyes, ¿eh? Si no me he vuelto por ahí, si no me escachafleteo, que creo que no, porque lo estoy disfrutando. Ese es el secreto. Bueno, también queríamos antes de pasar a otro comentario, Jorgito, que nos comente sobre el aceite que nosotros queremos acompañar con esta charla, el aceite del abeto que no por nada doTERRA se alinea con nosotros y nos regaló el mes pasado el frankincense, que es el aceite que nos lleva a la espiritualidad, el incienso. Y ahorita nos dio como en diciembre también, el regalo que nos dio fue este aceite, que es de una planta, Siberian Fir. A ver, voy a leer porque no entendí mucho. O tú lo lees mejor, Jorgito. ¿Lo lees tú? Lo leo yo, dices. Ah. ¿Sí? Sí, Bueno, el Siberian Fir. Ok, con un fresco y leñoso aroma, el Siberian Fir o abeto siberiano puede ayudarte a equilibrar las emociones y calmar los sentimientos de ansiedad. El aceite esencial de abeto siberiano, Siberian Fir, tiene un aroma refrescante y leñoso, conocido por sus propiedades calmantes y relajantes. Siberian Fir tiene una composición química única hecha predominantemente de acetato de bornilo, que da a este aceite la mayoría de sus beneficios calmantes. Siberian Fir puede tener efectos relajantes profundos en la piel, por lo que es el aceite esencial ideal para masajes reconfortantes. Si se difunde
El Siberian Fir puede ayudar a promover la sensación de fácil respiración mientras calma las emociones y tiene un carácter estabilizador. Sus usos: después de una actividad extenuante, frótelo en la piel para disfrutar de un reconfortante alivio. Al trabajar bajo circunstancias difíciles en casa o en el trabajo, difúndelo, Siberian Fir, para reducir el estrés. Aplícalo tópicamente para aliviar irritaciones menores en la piel. Y inhalarlo profundamente y experimenta su refrescante aroma. Sí, en realidad pues es un regalito que nos dieron este mes a los que trabajamos con doTERRA. Y me fui yo aquí. Y hablando de calmar las emociones, déjame entrar otra vez en la presentación. Sí, también hablábamos de la importancia de la meditación y el bienestar emocional. Sí, entonces, pues, este aceite también pues, sirve al inhalarlo en el difusor. A través del difusor, pues, podemos ir a un mejor estado de meditación. Pero también como pues, también hay distintas mezclas, ¿no? Y una de estas, pues, es la que proponemos aquí. Entonces, aquí, cuando empiezas a ser más consciente de tu estado emocional, puede que no te guste lo que ves. A mayor atención plena, descubrimos la necesidad de desintoxicar de esas emociones negativas que perjudican nuestro bienestar. Las emociones y pensamientos negativos nos separan de la salud emocional que todos necesitamos sostener a lo largo de nuestra vida. Emociones como el resentimiento, la ira, el desánimo, la amargura, la vergüenza o al estar continuamente con el lamento por las circunstancias que podemos experimentar, pueden acumularse en nuestra psique y dañar la salud mental y física. La desintoxicación emocional es la clave para disfrutar de una vida abundante. Esencialmente, cualquier cosa que ralentice los pensamientos descarriados y hacer que nos concentremos en lo que sea que estemos tratando de ser conscientes es clave. Aceites esenciales para calmar la mente, como el incienso y el ylang-ylang, pueden ayudarnos a ubicar el estado de ánimo que se necesita para alcanzar este estado superior de conciencia que deseamos. En momentos como los que vivimos actualmente, la mezcla siguiente de aceites esenciales colocada en el difusor nos ayudará a alcanzar una mentalidad más meditativa. Si la mezcla son 5 gotas del aceite esencial vetiver, 5 gotas del aceite de incienso, 3 gotas del pachulí, 3 gotas de ylang-ylang y 3 gotas del neroli. Agregue estas gotas en la almohadilla del difusor, accione el difusor, cierre los ojos, respire profundamente varias veces y relájese para entrar en un estado meditativo consciente. Recuerda que la práctica de la meditación y la atención plena afecta los hábitos alimenticios, las relaciones y todas las áreas de nuestra vida. Así que bueno, pues podemos utilizar estos. También ellos, los de la gente de doTERRA, nos regalaron este mes también una plaquita circular que era como de cerámica, que va con un lacito y va colocada en el árbol de Navidad, y a esa se le colocan el aceite del abeto siberiano, un poquito de canela, un poquito de clavo o alguna de las esencias de Navidad de la empresa doTERRA. Y entonces, claro, lo que pasa al lado del árbol de Navidad, vas sintiendo todos esos colores y la sensación es muy, muy, muy rica por las mañanas. A mí me encanta. Gracias, Pues eso, Jorgito. querida. Qué lindo tu aporte. Bueno, y ya cerrando, para no dejar otra de las tradiciones que tiene que ver con estos días, el por qué se pone de pino la corona en la entrada de la puerta y por qué se hace lo de, me llamó siempre la atención, lo del, ¿cómo se llama, Silvia? Se me olvidó. El Adviento, la La corona de corona de Adviento. Adviento, que es la corona de Adviento, ¿verdad? Entonces Silvia nos va a contar un poquito, le pedí que averiguara ella y nos cuenta, y con esto cerramos el compartir de esta Navidad y sus tradiciones y sus culturas. ¿Qué significa la corona de Adviento? Cuéntanos, Silvia. La corona de Adviento es una corona donde tienes 4 velas que pones sobre una corona de pino o de abeto, y estas 4 velas van a representar los domingos
previos al día 24, que es cuando debe nacer Jesús. La corona está hecha de abeto, que representa el verde, que es de la esperanza y de la vida. Tienes las 4 velas, que representan, 3 van a ser moradas, que representan un momento que es de mucha reflexión espiritual, y una vela rosada que representa el acercamiento hacia ya la fecha final, que sería el 25, y es un color que está entre el morado y el blanco, que hay muchas coronas que le incluyen una quinta vela que representaría a Jesús, que es una vela blanca. Entonces este rosado está como entre las dos posiciones. Hay muchas coronas que también le ponen una cinta roja alrededor que representa la sangre de Cristo. Y esta tradición de la corona de Adviento empezó hace muchísimos años, cuando un grupo de niños en Alemania iban todos los días a preguntarle al pastor de la iglesia protestante, iban todos los días a preguntarle cuándo es que iba a venir el niño Jesús. Y entonces el pastor, en vista de esto, pues decidió crear esta corona, donde le añadió las 4 velas, y cada domingo se encendía una vela, y el siguiente domingo entonces ya eran las 2 velas y las encendía con los niños. Y a partir de ahí nació la tradición de la corona de Adviento. Oye, qué interesante. Ahora entendí por qué el calendario de Adviento. Para los Correcto. niños, que cuentan del 1 hasta el 24, porque se desesperan cuándo es, ¿no? Cuando vamos, como están en el carro, y ya vamos a llegar, ¿cuándo vamos a llegar? Entonces, claro, el pastor así él decía, cuenta 4 domingos, y ya sabrás que habrá llegado el niño Dios. Entonces, qué De hecho, interesante. en ese principio eran las 4 velas grandes para cada domingo, y él añadió unas velas pequeñas que eran los otros 19 días, que correspondían a los días de la Ay, a semana que ver, no eran Jorgito, ese es el domingos. calendario de Adviento, qué bien. Pero ya te comiste todos los chocolates, ¿no? Qué ilusión nos Pero hace a los este no niños es, abrir este no, esa... si te das cuenta, este es para los perros. ¡Hala! Mira tú, qué guay. Ah, pero ¿ves cómo evolucionamos? ¿Ves cómo evolucionamos? Vamos, una chocolatina para cada día hasta el 24 para los perros. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Pero se la dan de chocolate, no, les hacen una comida No, especial. no, pero parece chocolate. Ay, qué bonito, qué bonito. Mira, ¿ves? Qué creatividad. Me encanta cuando nos quedamos con lo mejor de la tradición, con cómo la adaptamos a que siempre nos aumentes estas ganas de dar, de compartir, nos expanda, es la palabra que estoy buscando, que nos expande el corazón y estas ganas de ser mejores con cada tradición y con cada año. Entonces, que vivan las tradiciones y que nos mejoremos como seres humanos cada vez más sensibles y más amorosos. Si alguien más quiere decir algo para compartir, Iris, bien. Iris. Pues sí, yo quería añadir el toque astrológico Ah, por supuesto. de lo que simboliza el árbol y el ritual, ¿no? Y me puse a investigar y fíjate que hay una visión en el cual, como tú dices, el pino es cónico y representa el zodíaco. Y las bolitas que se le ponen son los planetas que están simbolizados ahí. Pero también referido a que como es un árbol sagrado para algunos grupos humanos, entonces ese árbol sagrado simbolizaba la inmortalidad. Esa inmortalidad y esa felicidad que traía el ritual como tal, ¿no? Pero lo relaciona con Júpiter, que es el dios del Olimpo. Entonces, como la representación de lo que él te da, que es fortuna, que es salud, que es conciencia espiritual, que es esa conexión con lo divino, ¿ok? Incluso leía que en el Génesis hablan de dos árboles, que es el árbol de la vida y el de la ciencia, y el árbol de la vida que se ha representado incluso por los hebreos por el seraf, ¿cómo se llama? Sí, por la cefirá. El sefirá, exactamente.
ese árbol de la vida que está representado allí y que al final representa para algunas tradiciones el nacimiento de Jesús, por la manera como está dispuesto, como el centro, ¿no? De todo. Ustedes hablaban del aceite de pino y leía que ese aceite de pino era usado para alejar o armonizar los ambientes porque alejaba las energías negativas. O sea, tiene que ver con el equilibrio de armonizar, ¿no? Las energías. Y también el hecho de que ese árbol tenía conexión directa con los planetas. Acuérdate que hablábamos la semana pasada, creo, de los saturnales, cuando hablábamos del equinoccio, tiene que ver con el inicio de Capricornio, y allí también estaba incluida la tradición de utilizar un árbol que simbolizara ese momento y a través del cual podía la persona incluso en esa oportunidad amarrarle lacitos de colores que iban a representar para ellos las peticiones, los deseos que tenían para ese nuevo año, ¿no? Además, todo lo que fue generando en el tiempo la estructura del árbol, ¿no? El árbol como tal, pero además los adornos. Tú lo hablabas de las frutas, pero tiene que ver también con el fruto de las buenas acciones que tuviste y que tú vas a ir simbolizando en la medida en que los vas colocando. Y que al final esas buenas acciones representan tu conciencia espiritual, la medida en cómo tú fuiste desarrollando tu conciencia, ¿no? En este plano. La estrella, representada por Júpiter también, vuelve Júpiter a tener esa posición, pero tiene que ver con la guía que representa esa luz, ¿no? Porque es colocada en la punta del árbol, obviamente, ¿no? Algunos colocan ángeles, pero tiene que ver con ese simbolismo de guía. Y al final tiene que ver con la perfección del alma, con lo que simboliza Jesús para nosotros, ¿no? Ese querer llegar hasta esa perfección. Lo elevado de lo cual hablabas hace un momento, ¿no? Y a ver qué otra cosa me faltó. No, creo que eso resume lo que estaba... Tan bella. Lo que vi en función de la astrología, porque al final también la luz, Jesús tiene que ver con el sol en el zodíaco, porque es nuestro ser divino, ¿no? Ese centro al cual nosotros vamos a ir en nuestro trabajo personal, ¿no? Es hacia allá donde vamos a ir, ¿no? Hacia la búsqueda de ese centro y esa presencia, ¿no? Que simboliza a Jesús en nosotros. Qué bonito lo que cuentas. Y yo digo, bueno, ella está hablando de una celebración, que por qué nosotros no celebramos el cumpleaños de Jesús y decimos, ay, vamos a celebrar el 2000 tantos cumpleaños de Jesús, como hacemos con nuestro cumpleaños. ¿Por qué lo hacemos nacer cada año? Como si vuelta a ser, como que nace de nuevo y renace en nosotros desde el punto cero. Y yo creo que es una invitación muy bonita a que nosotros de aquí en adelante, cada vez que llegue ese cumpleaños nuestro, también lo vivamos con esa inocencia, con esa vuelta a empezar te dirán que es que porque me estoy poniendo vieja y no quiero contar los años. No se trata de eso. No se trata de eso. Lo que estoy diciendo es que vamos a ese nacimiento en cero, porque trae mucha frescura. El pino nos trae mucha frescura, limpia, como tú dices. Cuando uno entra a la casa en diciembre y la casa huele a pino, los que hemos tenido la fortuna de tener un pino de Navidad natural, y ahora que no lo tenemos el aceitico, entonces eso ustedes no saben lo importante de los olores. O sea, de verdad que esto, bueno, clínicamente hablando, y es increíble cómo la evolución tiene que ver con las sinus. Pero eso es tema para otro video. Pero es interesantísimo. Sí, porque fíjate que, disculpa que te ataje, Angelita, has dicho algo muy importante, porque cuando hablas de nacimiento, del renacer anual, y los olores son nuestra base más primitiva. O sea, es con lo primero que nos conectamos cuando llegamos a este plano. Y yo no sé, algunos dicen que no solamente te conectas con la luz, sino con muchas otras energías en el vientre, porque ahí no tenemos lenguaje. Entonces, nuestras primeras emociones están ligadas a olores y después a sabores, más que a palabras.
Totalmente, totalmente. Entonces yo tengo en este momento bueno, que por coincidencia de la vida entré en la parte de los aceites y he empezado a entender esto y lo rápido que va un olor, bueno o malo, directamente al cerebro, o sea, es una comunicación inmediata. Yo digo, wow, qué interesante este aprendizaje de tener que darse cuenta de lo importante que son los olores. Entonces, para mí ha sido mi compañía. O sea, yo, por ejemplo, cuando estudio el valor de la canela te lleva a comunicarte, que te abre todos los campos energéticos de la relación, ¿sí? El jengibre, que digamos que son los aromas de la Navidad, ¿sí? Las galletas de jengibre. Entonces empieza todo un ritualismo alrededor de ahí, tú empiezas a entender, dices, ah, ya entiendo por qué el pino, por qué la canela, por qué el jengibre, por qué la naranja, por qué el espíritu de la Navidad y las mandarinas. Empieza toda una cosa, tú empiezas como a entender todo y dices, ya va, déjame detenerme un poquito más y estudiar un poquito más sobre todo esto que me llega, que hoy ya no, como les decía hace un rato, antes era la conciencia de decir, bueno, para mis niñas, y el arbolito, y la casita, y la casa de Navidad. Ahora es mi Navidad. Ahora es una Navidad personal que me lleva a introspectar, que me lleva a sentir y a entender cada uno de esos rituales alrededor de mi vida para hacer uno mío, con el cual me quedo y digo, ah, mira, me quedo con esto, me quedo con el otro, me quedo con lo que significa en verdad para mí, para mi experiencia personal. Entonces, bueno, desde ahí darles las gracias por acompañarme cada vez en este año a lo largo de estos momentos de reflexión y de autocompartir y de autoconocimiento y de tener amigos hermosos como ustedes que me han acompañado durante todo este tiempo, que es más rico cuando somos dos, porque dicen que ahí está la energía y la presencia. Bueno, entonces los invito a que dejemos de grabar para que esto ya quede con la información que estemos aquí y los demás nos quedamos un ratico más aquí para despedirnos y compartir un ratico más. Gracias, Sí, Jorgito. vamos a despedir la grabación. Todo con sus Gracias a manos allí. todos. Eso es.